Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo que supone una continuación de este vídeo que hice a principio de temporada sobre la predicción de la Premier League. Al final no hice el de la Liga, vaya por Dios, se me olvidó, porque, bueno, aquí me estoy saltando un poco el tema de la Premier, pero quería explicarlo. Tenía uno de la Liga y tenía sacada la captura de cómo había hecho la clasificación, porque, bueno, yo uso una aplicación y me gusta ponerlo partido a partido porque si pongo los partidos cada uno, cada enfrentamiento, creo que lo veo mejor y que hago mejor la predicción. Y me pasó, quiero acabar rápido esto porque no quiero que el vídeo dure mucho, pero me pasó que estaba poniendo la clasificación y me quedó más mal puesto porque me quedó en el último momento que estaba arreglando unos partidos que quedó el Barcelona primero por diferencia de goles y entonces me arruinaba toda la clasificación porque sí, puse al Real Madrid como campeón de liga, vaya por Dios. A ver, ahora mismo no queda muy bien con el Barcelona a 4 puntos y con el Madrid ganando 2 de sus últimos 8 partidos, pero bueno, es lo que hay. Pero volviendo a mi clasificación de la Premier, espero poner una imagen, seguramente sea la imagen que ponga de inicio, después pondré una portada chula. Puse como campeón al Arsenal, aquí parece bastante obvio, pero a principio de temporada lo dudaba mucho con el Liverpool, que eso sí, el Liverpool lo puse segundo, ahora, bueno, nadie podría haber esperado un bajón tan grande del Liverpool, la verdad. City tercero, la estuve tirando bien. Chelsea cuarto, que es la posición en la que está. Bueno, el Newcastle creo que puede retomar bastantes posiciones, pero sí que le afecta bastante la venta de Isaac, que además creo que con los nuevos fichajes no ha hecho absolutamente nada, porque me parece detestable es el fichar. Bueno, tiene bastante presupuesto por parte saudí el Newcastle, pero sí es cierto que uno lo puede usar tanto, pero es que el fichaje de Waltmate, perdón si lo pronuncio mal, es que no, no estoy mirando ahora es que nunca me acuerdo bien cómo es este nombre. Bueno, como estaba diciendo, no me parece un buen fichaje, pero volviendo al tema de trasfondo, pues bueno, puse al Newcastle en esa posición y vaya por Dios, tenía... Ah, aquí. Y... No, se me fue todo. Vaya por Dios. Bueno, pues puse al Newcastle en esa posición y después también cometí bastantes errores. Bueno, el Tottenham lo dejé así en una posición europea media, el Manchester United también media. Mis descendidos fueron prácticamente pues los ascendidos de la temporada pasada. Ahí bien tirado, yo creo que teniendo en cuenta un análisis con respecto a las temporadas pasadas donde prácticamente se cumplió siempre lo mismo. Después por aquí veo el Wolverhampton 17º. Es que no pensé que le fuera tan mal la temporada a los Wolves y siempre vi que conseguían una temporada donde se salvaban. Crystal Palace décimo, tengo fe en el Palace. El Nottingham salió muy mal, Nuno Espíritu Santo. El Aston Villa, que está teniendo un impacto increíble en la inicio de temporada, está echando muy bien, pero bueno, me estoy dando cuenta que quería hacer un repaso generalizado, pero es de lo que va el vídeo, vaya por Dios. Bueno, vamos a analizar. Voy a ir de último, no quiero alargar mucho este vídeo, pero voy a ir desde el último hasta el primero de la Premier, analizando cómo va esta temporada. Vamos a la jornada 16, en el momento que es este vídeo. Bueno, sábado, bueno, domingo 14, 12 de la noche, eh, a cómo va la clasificación. Bueno, a ver, en primer lugar, bueno, en último, tenemos al Wolverhampton, que es una temporada absolutamente pésima, tiene 35 goles en contra, solo 2 puntos. Creo que es el dato más destacable. Son prácticamente una media, acabaría la temporada con 4 puntos. El récord absoluto de puntos es el Derby Country de la temporada 2007-2008, que dejadme revisar cuántos puntos tuvo.
pues quedó con una cantidad... Vaya por Dios, Colina, me aparece ahora. Vale, ya lo encontré. De 11 puntos, que no recordaba el dato exacto. 11 puntos que es bastante bajo, pero con respecto a 4 puntos del Wolverhampton, a ver, seguramente pueda sacar los puntos al final de temporada, pero primeramente tiene una importante desinversión por parte de sus dueños. No le veo recursos, mucho cambio de entrenador. A ver, es un descendido de manual. Después, el Barley. A ver, no lo ha hecho tan mal, pero se le empiezan a notar las descosturas. Empezó bien la temporada, pero después se nota que el nivel de Premier le ha acabado eh, desasolando. Y bueno, 19º. Estos dos estoy prácticamente seguro que descienden. Después el West Ham United, que yo creo que tras la salida de Pochettino, y después también con Graham Potter, no encuentra mucho su cauce, pero a mí siempre me ha parecido que la plantilla del West Ham tiene bastante nivel y lleva haciendo... Este mercado no fue tan bueno, pero el pasado me pareció muy bueno. El problema que yo veo con la Premier es que muchas veces decimos que tienen malas temporadas, pero es que no nos damos cuenta todos los partidos que tienen, las lesiones, y además creo que también aquí surge un factor fundamental en los impresionantes rivales que tienen, que vamos, es que si no te refuerzas en Premier, aun teniendo la misma plantilla, no es que la plantilla sea igual de buena, es que se vuelve mala porque empieza a tener una competencia mucho mayor. Después, en Nottingham Forest tenía más esperanza en él, creo que hizo un muy buen mercado de fichajes y el problema aquí es que veo que hicieron un mercado de fichajes hecho para Nuno. Y claro, despides a Nuno Espíritu Santo ahí con Evangelos Malinowskis, el dueño del Nottingham Forest, teniendo un montón de problemas personales y la pretemporada no se hizo muy bien. Y ahí veo un fallo rotundo en el Nottingham Forest, que bueno, ahora sí es cierto que con Sondage y bueno, con el... Vamos a ver, después de Nuno, o sea, sé que está ahora Sondage, pero no doy cuenta quién es el tío. Ah, Postecoglou, es verdad. Con el momento más corto de temporada de Postecoglou, porque vaya lío entre de Nuno Espíritu a Sondage que se me olvidaba hasta que estuvo Postecoglou del poco tiempo que estuvo. Bastante problemas aquí. No quiero alargarme mucho con la situación del Nottingham, pero bueno, un montonazo de problemas en la gestión deportiva. Después el Leeds United, buena temporada, sin más. Me esperaba menos. Creo que de momento están teniendo buen nivel, sobre todo Calvert-Lewin. Y no tengo mucho que decir. Después, quiero ir un poco corto con los equipos más flojos. O sea, es que hay equipos que tengo menos que comentar. Después, el Brentford está jugando bastante bien. Y eso que el Brentford siempre es un equipo que en las últimas temporadas ha perdido a Ivan Toney, a Brian Mbeumo, a David Raya, a Eriksen, entre otros. Y es un equipo que siempre se mantiene entre estas posiciones del 15º y mitad de tabla. Y la verdad es que desde que ha ascendido bastante bien, sobre todo esta temporada, tenía menos fe porque no estaba Thomas Frank. Y claro, yo consideraba a Thomas Frank el potenciador del equipo y la pieza angular que todo eso, esa manera de sostener el equipo pese a las bajas, pensé que con Frank se iba a dificultar un montón. Pero veo que no es el caso y que el Brentford está bastante bien. De hecho, tengo que mirarlo, pero el segundo entrenador, Kate Andrews, está haciéndolo bastante bien después de ser el... Bueno, digo el segundo entrenador porque era el segundo de Thomas Frank, pero lo está haciendo bastante bien. Después, el Bournemouth, que ha tenido un bajón en las últimas jornadas terrible. De hecho, yo lo catalogué en la posición 13ª y actualmente va en la 14ª. Lo tiré bien. Tuvo muy buen principio de temporada, pero bueno, yo lo dejaría en que está bastante bien, porque a ver, tenemos que tener en cuenta que ha perdido a Kerkes, ha perdido a bueno, perdió a Solán, que ya no, ahora ya no, pero bueno, viene de bastantes bajas, de Hursen, de Kepa, Hursen, Kepa y Kerkes, seguramente las tres bajas más sensibles del equipo. Pero bueno, yo diría que el proyecto de Iraola se mantiene bastante bien, porque vamos a ver, en la Premier siempre vas a tener una temporada así de bajón, porque es muy difícil
estar con la flechita en verde, sobre todo vendiendo tanto. Pero yo creo que es un equipo que cada vez con los Kluivert y tal se va consagrando más y que este equipo tiene pinta de poder seguir subiendo escalafones poco a poco. Pero de momento esta temporada diría que es un poco decepcionante no tanto por los jugadores en sí, sino por la temporada pasada que venían haciendo al respecto. Después, el Fulham jugando bastante bien, Marco Silva manteniendo el equipo, ni muchas bajas ni muchas ventas, lo paso de una. El Newcastle, pues bueno, ya hablé un poco de él. Me parece que la baja de Isaac es notable en cuanto a eso. Y después simplemente la posición doceava, creo que pueden rescatar varias posiciones. Pero evidentemente este año sin Isaac no van a estar al nivel ni con otros jugadores que tampoco están en el mismo ritmo y porque están jugando Champions, pero que están haciendo relativamente bien porque la jornada pasada estuvieron durante un breve tiempo en puestos europeos. Pero bueno, yo creo que pueden subir bastantes puestos, sobre todo porque creo que Everton y Sunderland acabarán bajándose bastante de la pelea. Pero bueno, de momento un poquito decepcionante. El Tottenham de Thomas Frank empezó muy bien la temporada. Consejo de vida, no te fíes del Tottenham. El Tottenham siempre acaba bajando el nivel, siempre aprieta mucho en las primeras jornadas, te ilusiona para después decepcionarte, como hace a veces el Atlético de Madrid. Creo que Thomas Frank va a acabar salvaguardando este proyecto. De hecho, si os fijáis, la diferencia de goles tiene más 7. Los de arriba tienen más 1, más 2, menos 1 el Everton, más 4 el United, más 2 el Liverpool. O sea, tiene una diferencia de goles bastante importante. Es un equipo que se sirve mucho del balón parado. Y es que tampoco tengo motivos para pensar que va a subir alto más que el descenso de los otros equipos. Creo que va a seguir más o menos este ritmo o subiéndolo un poco y los demás van a bajarlo y al final puede que le dé, sobre todo por lo bajo, quizás incluso Conference para clasificar a puestos europeos. Después, el Sunderland, para mí el equipo revelación de la Premier, porque yo antes, este creo que es mi fallo más grave en la Premier, significativamente, porque además, bueno, aún les queda un partido por jugar en el momento que comento esto, durante la jornada 16, y era un equipo que yo pensé que era último de manual, que venía ya de estar bastante en tercera y bastantes años en segunda también. Eh, y no, bueno, sí que habían hecho un gran desarrollo financiero, que yo creo que es algo con lo que si no lo haces es imposible sostenerse en la Premier League, pues lo hicieron bastante bien ese desarrollo financiero y creo que fue bastante clave para poder mantenerse en esta posición y es una pena porque por ejemplo tengo la tabla aquí de clasificación para mirar algunos datos. Por ejemplo, en la jornada 5 por poner un caso, iban séptimos, en la jornada 10 iban cuartos. Esta jornada es muy buena para poner incluso quizás mejor la 9 aquí. La 9 pues bueno, sí, iban cuartos, iba Bournemouth, que sí que tuvo muy buen inicio de temporada, y el Tottenham también. Iban cuartos y era muy buena posición. Pensé que este nivel iba a ser imposible de sostenerlo. Tienen buenos jugadores, pero bueno, tampoco quiero alargarme mucho, pero creo que está siendo una buena temporada del Sunderland, que yo creo que la mayor victoria del Sunderland, pese que ahora está más cerca de puestos europeos que el descenso, es mantenerse, porque mantenerse en Premier League un año más significa una capacidad de seguir desarrollando talento y tener un proyecto más fijo y con mayor capacidad económica, que al final yo creo que la capacidad económica es un factor más importante para mantenerse en Premier que el propio nivel deportivo, porque al final el nivel deportivo en Premier va muy eh, hilado al hecho de la capacidad financiera que tengas hasta un cierto punto por la brecha que yo creo que existe y cada vez se hace más latente, aunque esta temporada creo que no es el ejemplo más concreto entre la segunda división inglesa y la primera. Y eso que siempre se ha intentado remediarlo con los pagos paracaídas y tal, pero creo que aún el sistema no logra poder salvaguardar esa diferencia masiva.
Por otra parte, el Brighton, novena posición, creo que es una posición bastante acorde a la plantilla que tiene el Brighton. Creo que el proyecto se ha quedado bastante estancado en correlación a cómo jugaron en la campaña 23-24, que creo que fue una campaña bastante brillante del Brighton. Tiene un grandísimo sistema de reclutamiento para poder renovarse año con año, y estos últimos años con Fabian Hutzler creo que se han quedado bastante estancados. Pero bueno, creo que es una buena posición para el Brighton. Aunque sí que creo que para la temporada que viene tendrían que hacer otra vez la temporada. Esta temporada no, la 23-24. Si no me equivoco, el mercado de la 23-24 hicieron un importante desarrollo financiero. O era la 20. No, sí, la 23-24 hicieron un. Ay, 23, sí, la 24-25. Uy, un momento, voy a hacer la revisión. 24-25, tenía ahí una duda con la 23-24. 231 millones en gasto, 49 de ingresos, 281 millones de gasto, que al final no sirvieron de mucho para una posición de media tabla. Pero bueno, yo creo que por esos motivos, aunque sí que es cierto que fue un talento joven que al final no se acabó explotando del todo, creo que el proyecto del Brighton tendría que dar el siguiente paso, y que aunque no lo está haciendo mal del todo, Fabian Huxley quizás no es la figura más adecuada para dar un salto hacia adelante en el proyecto. Después, el Everton, pues el Everton creo que simplemente está teniendo un buen momento de temporada. Sí es cierto que, bueno, ahora ya tiene el nuevo estadio, y David Moyes creo que le da un enfoque bastante renovador y un cambio drástico en el estilo de juego con respecto a Sean Dyche, que está ayudando bastante al Everton, y creo que está teniendo un buen inicio de temporada, pero que acabará bajando bastantes posiciones, como no, creo que no lo ha dicho aún el Sunderland, que los veo más en una posición de media baja tabla a final de temporada. Después, el Manchester United me parece todos los años una telenovela inacabable, que lo sigo viendo aún muy lejos de poder competir en Liga. Creo que está jugando bien, algunas jornadas ha acabado en Champions. Creo que el objetivo real debería ser entrar en puestos europeos, pero es que yo veo una victoria, que el Manchester United quede décimo con las temporadas tan inestables que ha tenido, y habiendo quedado la temporada pasada decimosexto, que me parece una vergüenza rotunda para el Manchester United por el nivel de fans que tiene, por la historia del equipo y por la capacidad financiera que tiene, y por los jugadores que tenían, que quizás no me parecían los mejores. Sí que creo que era una plantilla muchísimo mejor para acabar en la posición en la que quedó, más aún teniendo en cuenta que llegó a la final de la Europa League y se quedó a nada de clasificar a Champions la temporada pasada, y una final creo que hasta cierto punto pésima, porque fue una final bastante aburrida entre un Tottenham y un Manchester United que llegaron a ellas dando pena en Premier, dando una pena absoluta en Premier por el nivel de juego. Después, el Liverpool me parece que ha sido un equipo que está teniendo una racha malísima, que ha tenido después también con los problemas de esta entrevista famosa de Mohamed Salah, en la que culpa bastante al Liverpool como entidad en sí, ¿no? A sus aficionados, de su calidad, de que él debería ser el titular indiscutible, cosa que me parece un comentario bastante muy inapropiado por parte de Salah, a creerse más que el club. Y bueno, creo que lleva una mala temporada principalmente porque los nuevos fichajes han cambiado un montón la estructura del club. Eso sumado a que los laterales, Kerkes y Frimpong, aún no se han acabado de adaptar del todo. Estás desplazando a Szoboszlai de posición para intentar recubrir esos huecos. Creo que ahí en la delantera, entre que fatídicamente falleció Diego Llota, pues, y han venido Ekitike y Isaac, que no venía de hacer pretemporada, un bajón increíble de Salah, que eso yo también, el bajón de Salah creo que se viene dado por una consecuencia en el movimiento de piezas, de alejarle de ciertos jugadores,
y al final colocarlo en una posición mucho más alejada del área, que además no tienes a Alexander Arnold, que era un impresionante pasador y un gran compañero para Salah, lo has perdido ahora que se ha ido al Madrid, y tienes ahora a Florian Wirtz, que no encuentra conexión ninguna con Salah, y creo que estás perdiendo ahí un montón de pases y de jugadas. No tienes a Luis Díaz, que me pareció, creo que un fichaje acertado para poder cubrir todos los fichajes que querías hacer, que bueno, al final eran fichajes que tú creías que iban a ser adecuados para que pudieras ganar, mejorar el equipo, un equipo que venía muy bien en Premier y que venía como vigente campeón y que ha tenido una masacre de 4 partidos o 5 perdiendo seguidos que le acaba de poner muy difícil la liga al Liverpool. Creo que puede ascender de posiciones, pero es que no le veo más objetivo que el clasificar a Champions y quizás poder rebatirle al City esa segunda posición, que veremos si el City puede combatir por el primer puesto. Eh, pero creo que el Liverpool se va a reponer y que va a mejorar bastante, sobre todo porque el problema con Salah, que creo que es un problema que es bastante serio y es de una índole principal en el sentido de Liverpool, porque creo que Salah es ya no uno de los mejores jugadores de Liverpool en la Premier, sino uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier por toda la repercusión que ha tenido. Ha ganado 2 Premiers y ha sido máximo goleador en 3 ocasiones, si no me equivoco, 3 ocasiones, y ha sido para uno de mis jugadores favoritos de Liverpool. Fue el primer jugador que le vi anotar en una final de la Champions en el Wanda Metropolitano en el primer minuto de juego, en el minuto 1,27 segundos, algo así. Y la verdad es que es un jugador que yo le tengo mucho cariño y me daría bastante pena ver al Liverpool sin Salah. Pero bueno, yo creo que va a retomar bastante el vuelo. Y ahora vamos con bueno, quizás quitando el Palace, los 4 equipos que más me van a dar que hablar en el vídeo. El Crystal Palace, muy buen rendimiento, me gustó el fichaje de Jeremy Pino, creo que el equipo va bastante bien, eh, creo que el jugar con Conference League, que en vez de Europa League, que eso me pareció bastante mal y una mala gestión deportiva ese tema, pero voy a extrarudirlo porque quiero centrarme en la Premier. Creo que es una posición muy buena para Crystal Palace. Acabará bajándola, pero creo que puede jugar con posición europea. Y es una muy buena noticia porque me alegra el hecho, teniendo en cuenta que llevaba un montón de temporadas en una posición aburridísima de 0 grados, de la media tabla de 0 grados, ni frío ni calor, de aquí no me muevo. Y entonces me alegra por esa parte la posición del Crystal Palace. Y después creo que está haciendo un proyecto muy bonito y está sabiendo reponer muy bien los jugadores porque tenía, eh, bueno, se fue Zaha, entró Michael Olise. Michael Olise logró hacer un rendimiento extraordinario y ahora que se fue Michael Olise, entró Everett Chietse. Everett Chietse también se fue y el Crystal Palace no está resintiendo la caída porque ha fichado a Jeremy Pino, que está jugando genial y está consiguiendo sacar muy buenos puntos y muy buenas posiciones, que era además el equipo revelación que tenía pensado para este año en la Premier, así que genial por mí. Después, el Chelsea por fin hace proyectos, por fin deja de fichar a lo loco, empiezan a tener confianzas, no me gusta Enzo Maresca como entrenador, pierde muchos puntos tontamente. Ahora ha vuelto Cole Palmer, que ha marcado de hecho en el día de hoy para ganar 2-0 contra el Everton. Son los actuales campeones del Mundial de Clubes. Yo los veo más o menos por esta posición. Entre el tercer y cuarto puesto no los veo que puedan competir por mucho más de momento, pero con todo lo invertido, la capacidad financiera que tiene el Chelsea y las decisiones que tienen, no me parecería raro que con los jugadores jóvenes, que además tiene jugadores jóvenes que creo que tienen mucho potencial, como Estebao, que lo veo, lo que me gustaría que fuera Hendrick en el Madrid, básicamente Estebao, creo que lo veo ahí con una capacidad de poder aspirar al campeonato en quizás 2 o 3 años, el Chelsea, que es un equipo bastante firme, bastante compacto, pero aún me sigue pareciendo un equipo que está un escalón por debajo
de aquel Chelsea que ganó a la Champions con Tuchel, que sí que es verdad, cuando ganó la Champions con Tuchel era una sorpresa, como cuando ha ganado el Mundial de Clubes con Enzo Maresca, pero creo que al equipo ese aún le falta mucho compacidad y mucha química para poder ser un equipo completo. Y ahora pasamos con los tres últimos equipos, que van a ser los tres que más me den de hablar. El Aston Villa. Podría hablar 40 minutos solo del Aston Villa. Pero para decirlo cortamente, una temporada que empezaba pésima, sin cuatro primeros partidos. Sí, cuatro primeros partidos sin marcar un solo gol, 4 goles en contra. Parecía una temporada que podía irse mucho al traste porque además no habían hecho una importante inversión financiera. Nada de eso le importó al Aston Villa. Ha empezado a tener una racha de victorias increíbles. La ha ganado los dos equipos que van por delante suya, el Arsenal y el City. Al Arsenal en el último minuto. Eh, Oli Watkins, Divo Martínez, jugadores que la temporada pasada, bueno, Oli Watkins no, pero Oli Watkins lleva esta temporada 3 goles, 2 los ha marcado en noviembre. Dibu Martínez la temporada pasada horrible, se iba a ir, esta temporada está volviendo y un jugador que ya dábamos por marchado, que además anunció su salida del Aston Villa y al final se tuvo que quedar. Es increíble cómo este equipo con Unai Emery funciona como un reloj suizo, lo bien diseñado que está y que da igual cómo estén sus piezas, cómo estén sus jugadores. No hay ninguna pieza, bueno, incluso quizás sí que hay algún jugador que sea una pieza indiscutible en el esquema del Aston Villa, que es John McKean, que con sus 31 años, después de que además fue la estrella de la final del playoff para ascender al Aston Villa, sí que quizás ha sido una pieza que siempre ha estado constantemente en el esquema del Aston Villa, pero la verdad es que es increíble de cómo está subiendo este equipo y le tengo mucha fe esta temporada para que quizás pueda clasificar a Champions o si no Europa League. Pero yo creo que este equipo fuera de Europa no se puede ver porque además está teniendo un ascenso meteórico en su paso por la Premier League y está siendo una muy grátida sorpresa. Después el Manchester City, que me parece un equipo muy enigmático en esta Premier League, porque no sé si va a ser otra vez el nuevo rival a batir del Arsenal, que va a tener esta competencia como en la temporada 22-23, en las que al final el Arsenal llevaba toda la temporada delante de él. Bueno, eso también fue la 23-24. Y el City al final le consiguió arrebatar el campeonato en las últimas jornadas, igual que la 23-24, que además, o sea, sí, la 23-24 además, recuerdo que hubo un partido muy interesante, era un... espero no estar equivocándome. Sí, no, era así. Era un Tottenham Manchester City en la última jornada de liga y vamos, una parada de Stefan Ortega que no jugaba Ederson porque estaba lesionado contra Heung-min Son, si no me equivoco, le acabó dando la Premier League al City, pero vamos, en la última jornada un partido muy reñido para que el City pudiera ganar la Premier. Esta temporada Guardiola se ha reinventado por completo, ha pasado de su juego de posesión que llegó a acumular en la 17-18 un 71% del balón, que me parece un dato descomunal, o sea, es un dato que me parece increíble el tener en tu posesión más de un 71% en todos los partidos. Pero esta temporada ha pasado Guardiola al juego directo, ahora con Donnarumma intentando llegar a Haaland, que ha tenido un resurgir como delantero, porque me causaba muchas dudas, la verdad, Haaland como delantero en las últimas temporadas. Bueno, en la última temporada que lo veía con un bastante bajón de forma con respecto a cómo había llegado del City. O'Reilly me parece una pieza fundamental, Phil Foden recuperando nivel. Me parece que el Manchester City está empezando a reencauzar su cauce y que no sé cómo acabará yendo el Arsenal y si podrá seguir el City con este nivel, porque aún le veo muchas costuras con respecto a la máquina invencible que era el City hace unas temporadas para poder ganar la Premier. Pero yo no sería un hecho que le quitaría mérito. Ahora mismo está
con 5 puntos menos y una jornada menos el Manchester City, pero yo creo que puede darse el caso de que volvamos a ver esta competencia Arsenal City hasta las últimas jornadas. Si es cierto que habrá que ver el duelo directo, el Arsenal consiguió empatar en el duelo directo al City en su primer duelo de Premier, en un partido muy agónico, y hay que ver qué puede pasar ahora. Y por último, después de media hora oyéndome, vamos con la guinda del pastel. El Arsenal a principio de temporada, no recuerdo si lo dije, fue el equipo que me parecía que había tenido el mejor mercado de todos. Había fichado a Eberechi S, que me parece un muy buen fichaje para mejorar la delantera. Había fichado a Mosquera, que me parecía un complemento a la defensa muy bueno para complementarlo con Saliba y Magalhaes. La defensa del Arsenal ya me parecía la mejor defensa a principio de temporada. Ha fichado a Víctor Gyökeres, que yo siempre dije, el día que el Arsenal fiche un delantero centro, yo voy a poner que va a ganar la Premier, porque me parecía la pieza definitoria. Tanto Arteta como el Guardiola me parece que tienen eso, que les faltaba el delantero. Guardiola con el delantero centro, que en este caso fue Haaland, logró ganar la Premier, o sea, la Champions por primera vez, y me parece que va a pasar un caso análogo con Arteta, en este caso con la Premier, con Gyökeres, que además Haaland y Gyökeres son, si me permitís la comparación, dos futbolistas bastante parecidos. Si es cierto que Gyökeres, aunque pueda parecer sorprendente, no destaca mucho en el juego aéreo, es un delantero que se destaca más por poder tener una gran zancada del balón y poder desplazarse, incluso para generar huecos en el medio para sus compañeros. No está teniendo muy buen inicio de temporada, pero es que da igual, porque el Arsenal está siendo una máquina de ataque que es capaz de generar ocasiones en todos los sentidos posibles, ya sea Mikel Merino, Odegaard, Declan Rice, Luis Skelly, Calafiori, David Raya. Es que es un montón de piezas que no sé ni por dónde empezar. Este equipo es una perfección, solo 2 partidos perdidos, primero en Premier, primero en Champions, sin ningún problema genuino. Bueno, vienen de casi empatar contra el Wolverhampton, que me parece criminal casi no poder ganarle a ese equipo que solo ha hecho 2 puntos, pero es que creo que el Arsenal va a ser el campeón, creo que va a ser un perfecto campeón. Habrá que ver el City, creo que el City aún tiene bastante que decir. El Aston Villa ya me parecería mucha más sorpresa que pudiera seguir con este nivel y ganar la Premier, pero es que creo que esta es la temporada de consagración del Arsenal de Arteta, que pueden ganar tanto Champions como Premier. Los veo muy bien en todos esos sentidos y me parece un equipo muy completo con un montón de jugadores para doblar posiciones, y creo que ese sistema de fichajes creo que es el ejemplar para cualquier equipo de la Premier y la manera correcta en la que se debe desarrollar ese mercado. Creo que dominar el mercado de fichajes es una de las principales razones con las que gestionarse para poder ganar la Premier, y me parece que han jugado un fútbol de brutalidad y creo que van a ser los campeones. Están primeros, 16 partidos, 11 partidos ganados, 3 empatados, 2 perdidos, 30 goles a favor. Creo que aunque la Premier aún no lo remarca del todo, porque está el City ahí y el Arsenal ha tenido un poco bajón con esa derrota ante el Aston Villa, creo que el Arsenal va a ser el claro campeón de la Premier League esta 25-26. Y bueno, está ahí mi análisis. Creo que voy a analizar la clasificación cada 8 o 10 jornadas a partir de ahora, y espero que os guste este formato con este vídeo de un poco bastante más de duración, 35 minutos más o menos va a durar así. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.